Legiscomex.com, una década suministrando información y herramientas de comercio internacional, presenta el foro virtual Expectativas del comercio colombiano en los próximos 10 años. Con la dinámica que el comercio exterior colombiano ha tenido en los últimos años a través de la firma de múltiples acuerdos comerciales, se espera que en los siguientes 10 años se vean los resultados de estas negociaciones. También se empezará a evidenciar la efectividad de los cambios logísticos y de infraestructura que el país tiene actualmente en proyectos aprobados en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. De igual forma, según la Organización Mundial del Comercio, se tiene previsto que los países avancen en el capítulo de facilitación del comercio en la Ronda de Doha, por lo cual se crearán las directrices que marcarán el desempeño de diversas naciones, entre estas, Colombia. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Ingrid Díaz, consultora internacional en materia de comercio exterior, aduanas y cambios internacionales. El doctor Juan Manuel Camargo, consultor experto en derecho aduanero y financiero. Y el doctor Diego Rengifo, vicepresidente técnico de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Comenzamos el foro de hoy con la intervención del doctor Diego Rengifo, abogado de la Universidad Católica de Colombia y especializado en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, como director de aduanas, subdirector de comercio exterior, administrador de la aduana de Bogotá, jefe de investigaciones especiales. También es abogado y socio de la firma Garrido y Rengifo Abogados, profesor de la Universidad Externado de Colombia en la especialización de Derecho Aduanero y actualmente vicepresidente técnico de ANALDEX. Fue delegado del gobierno durante el 2003 y el 2005 ante la Organización Mundial de Comercio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a mis compañeros de mesa. Gracias a Legiscomex por esta invitación, a quien extiendo una cordial felicitación por estos 10 años de servicio a temas de comercio exterior. Para nosotros es importante estos escenarios en donde planteamos asuntos sobre expectativas de comercio exterior, en donde, por supuesto, es un tema que los tratados de libre comercio han puesto de moda en todos estos temas que tienen que ver con el crecimiento de nuestra economía, con los temas de importación y exportaciones, con los temas logísticos, y sin duda alguna tenemos que destacar el papel fundamental que ha jugado Colombia en la región, en donde nos hemos destacado como una economía emergente con muy buena proyección, en donde las cifras y el crecimiento económico destacan el buen momento por el que pasa nuestra economía, pese a las dificultades y a la coyuntura económica que evidenciamos en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, y a la que tampoco el Asia es ajena. Nosotros creemos que definitivamente Colombia se ha venido preparando de manera muy positiva, que definitivamente el tema de los tratados de libre comercio nos ha puesto de cara al tema de la internacionalización de nuestra economía, a la globalización, concepto que han ido incorporando las empresas dentro de su diario vivir y que por supuesto pone a nuestras empresas de cara a competir con esos mercados internacionales, mercados que resultan ser interesantes, en donde por supuesto entendemos que hemos hecho algunas tareas, pero que también hay otras tareas pendientes. Colombia ha venido creciendo en las cifras y por supuesto esos indicadores resultan ser interesantes. Algunas tareas, como lo mencioné, han sido cumplidas, otras definitivamente están por hacer. Colombia tiene que mirar en sus próximos 10 años al tema de la diversificación de las exportaciones, al tema de buscar nuevos mercados, al tema de integrar su economía con otras economías de la región, y en ese sentido entendemos que los tratados de libre comercio no son el fin de la integración, sino que definitivamente son el medio para alcanzar el tema del crecimiento de nuestras cifras. Colombia lo que tiene que apuntar es a un crecimiento sostenido y por supuesto un tema de diversificación de mercados, en donde el gobierno se ha dado a la tarea de impulsar esas iniciativas a través del Ministerio de Comercio Exterior, que sea el momento de decirlo. Aplaudimos el nuevo nombramiento del nuevo ministro Santiago Rojas, nos parece que es un nombramiento acertado, por supuesto una persona conocedora del tema, en donde creemos que los buenos resultados
y el trabajo construido por parte del Ministerio puede seguir por esta buena senda de crecimiento, en donde lo que buscamos es concretar temas de crecimiento, de innovación, de investigación y desarrollo, y por supuesto que el sector privado, acompañado por el sector público, logre concretar estas buenas cifras de crecimiento. Indudablemente que el tema de los tratados de libre comercio son una buena medida, y aquí lo que se busca es mirar a ver cómo integramos, por supuesto, el trabajo diario de las empresas. Nosotros entendemos que acuerdos como el tema de la Alianza del Pacífico resultan ser interesantes, porque nos ponen de cara a mirar el Asia y mirar cómo nuestra economía comienza a figurar en el radar ese tipo de iniciativas, en donde comienzan a generarse el tema de encadenamientos productivos, el tema de alianzas estratégicas, y en donde Colombia tiene que comenzar a jugar un papel importante, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino mirar cómo se inserta en ese tipo de economías, y por supuesto entendiendo que no solamente de exportar bienes mineroenergéticos, es decir, petróleo y carbón, es la esencia. Definitivamente Colombia tiene que fortalecer la industria, su aparato productivo, mirar cómo se fortalece el tema de la competitividad, el tema de la productividad, en donde se incorporen temas como la innovación, el desarrollo, para que definitivamente a las empresas les sea mucho más sencillo insertarse en esa economía globalizada. Entendemos nosotros entonces que el gobierno tiene que acompañar al sector privado para mirar cómo llega a esas eficiencias y buscar, por supuesto, temas de competitividad que lo acerquen mucho más de cara a esas economías, entendiendo que cada mercado es un mercado diferenciado, y que no es lo mismo, por ejemplo, incorporarse al mercado de los Estados Unidos, que definitivamente el mercado europeo tiene una dinámica distinta, el mercado asiático tiene otro tipo de dinámica, y que lo que debemos hacer, o a lo que se le debe apuntar, es que esos grandes proyectos del gobierno, como son los programas de transformación productiva, los proyectos de Impulsa, pues definitivamente acompañen esas iniciativas del sector privado, y logremos fortalecer algunos temas en los que el sector privado tiene que acompañar al sector público, y nos referimos a 4 aspectos fundamentales, que es un poco el fortalecimiento de la institucionalidad, en donde entendemos que el sector público tiene que tener instituciones fuertes para que acompañen las iniciativas del sector privado, un tema también de educación, un tema de competencias, en donde ahora hay que preparar la gente para que definitivamente los asuntos de aprovechamiento sean entendidos por el sector privado, para que la gente sepa cómo llegar a esos mercados, pero por sobre todo tenga el conocimiento de saber cómo aprovecha de mejor manera los acuerdos. Y por supuesto, y no menos importante que los anteriores, es el tema de la infraestructura. Entendemos que definitivamente el país tiene un rezago importante, sin embargo, ya como política transversal de gobierno se ha definido que en los próximos 5 años se van a invertir cerca de 47 billones de dólares para modernizar nuestra infraestructura, para generar los corredores logísticos de competitividad que generen eficiencias a nuestros procesos productivos y que por supuesto acompañen la labor de las empresas. Esa situación, sin duda alguna, nos puede poner de cara de manera mucho más eficiente a los temas de la economía, y sin duda alguna es una respuesta en la que el país no da mayor espera, en donde lo que se necesita es generar no solamente competitividad al interior de las empresas, sino generar eficiencias logísticas, que en últimas es lo que nos permite un aprovechamiento real de los tratados de libre comercio. Y el otro asunto importante al que me quiero referir es que las instituciones tienen que acompañar los procesos de adecuación de las empresas. Ello es nada menos ni nada más que hacer que las empresas ajusten sus productos, y que esos productos puedan llegar a mercados en donde definitivamente la preparación de los productos, el cumplimiento de normas técnicas, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas agrícolas, nos permitan que esas barreras de acceso que tienen muchos de los productos en el mercado colombiano se puedan romper, y que no solamente mejoremos en tiempo, sino en adecuación de productos, para que definitivamente el mercado
colombiano no solamente produzca para su mercado interno, sino que pueda diversificar y llegar a mercados externos. Preocupación adicional a esto, por supuesto, tiene que ver con el tema de la concentración de los mercados. Recordemos que básicamente Colombia tiene un relacionamiento importante con el mercado de los Estados Unidos, en donde casi el 40% de nuestras exportaciones están destinadas a ese mercado, y obviamente la tarea a la que tiene que dedicarse el país, además del tema del aprovechamiento, es tratar de mirar otros mercados que sean potenciales, en donde productos colombianos con adecuación puedan llegar a nuevos nichos y generar otras estrategias para poder hacer esa inserción que nuestras empresas y por supuesto nuestros empresarios necesitan. Ahora bien, no quiero dejar de referirme a la importancia que tienen las pymes en el contexto colombiano. Recordemos que en nuestro país son cerca de 9.700 empresas exportadoras, 9.200 de ellas son pymes. Luego, sin duda alguna, que el sector público tiene que hacer un gran trabajo para acompañar esas iniciativas de internacionalización y, por supuesto, hacer que estas empresas pequeñas también se incorporen a estos procesos de internacionalización. Y aquí hay que entender, por supuesto, que el tema de la internacionalización es un tema de doble vía. Quiere decir que los tratados se aprovechan no solamente por exportar, sino también por importar. Recordemos que el crecimiento de nuestra economía desde el año 2001 hasta este año se ha multiplicado por 5, y que el comercio exterior, así como ha crecido en materia de exportaciones, pues en materia de importaciones también ha crecido de manera similar, lo que significa que ninguna economía tiene una vocación netamente exportadora. La verdad es que el comercio tiene que fluir de manera simultánea, y eso por supuesto que implica un crecimiento importante, pero por supuesto necesitamos un crecimiento sostenido de nuestra economía. Este año se aspira a un crecimiento cercano al 4%, pero la verdad uno espera que con este esfuerzo que se está haciendo y estas alianzas público-privadas permitan tener crecimientos no solamente sostenidos, sino en porcentaje mayores al que en la actualidad se evidencian. Colombia debiera estar creciendo alrededor de un 6% para lograr, por supuesto, un tema de mayor equidad, y que por supuesto en últimas sea la población, a través del bienestar, a través de mejores condiciones de vida, que definitivamente se perciban que haya una bondad, un real aprovechamiento y por supuesto una mejor calidad de vida en quienes hacemos parte de nuestro país, que en últimas uno tiene que entender que el tema de la internacionalización y de la globalización es buscar mejores condiciones de vida, mejor educación, mejor seguridad, y por supuesto de eso es lo que se trata todo el tema del crecimiento de nuestra economía. Creo que ese es un poco como inicio el planteamiento de lo que es las expectativas que se tienen en relación con el crecimiento del comercio exterior de nuestra economía, y hago un planteamiento general. Sin duda alguna se me quedan algunos temas que no voy a abordar porque mis compañeros de mesa sin duda alguna van a ser prolijos en sus explicaciones, pero espero entonces con este planteamiento iniciar este foro de discusión. Muchas gracias. Ok. Luego de esta importante intervención, donde se destaca que los DLC son el medio para alcanzar el crecimiento, le queda tanto al sector público como al sector privado una gran tarea para poder alcanzar un mayor crecimiento del que hemos tenido en los últimos años. Continuamos con la intervención del doctor Juan Manuel Camargo, abogado y especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario. Se desempeñó como secretario de Inversiones Delta Bolívar, secretario privado de la Presidencia del Consejo de Estado y delegado de este Consejo ante la Asamblea Nacional Constituyente, secretario general de Almacenes Generales de Depósitos Almaviva S.A., miembro principal del Consejo Directivo de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, del Consejo Directivo de la DIAN hasta su existencia en agosto del 2013, y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Aduanero, ICDAR, además de presidirlo durante más de 4 años. Adicionalmente, fue por 13 años miembro de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos FITAC, de la que recibió un gran reconocimiento a su carrera y contribución al país en materia aduanera en el evento que se realizó en los primeros días de este mes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias.
Ante todo, muchas gracias a Legiscomex y a Legis por la invitación. Muchas gracias a mis ilustres compañeros de mesa. Una felicitación muy sincera a Legiscomex. 10 años de existencia es una cifra apreciable, pero sobre todo en un medio no tradicional como el Internet. Una publicación o una página web, un portal que se ha destacado por su utilidad, por su versatilidad, por su constante innovación. Felicitaciones al equipo y a las directivas de Legis y de Legiscomex. El título de esta charla, Expectativas del comercio exterior colombiano en los próximos 10 años, es bastante retador porque nos incita a la futurología, a adivinar. Y como yo no soy adivino, pues solamente puedo tratar de proyectar lo que existe actualmente y lo que se está construyendo hoy en día para evaluar qué posibles implicaciones tiene en el futuro. Lo primero, como lo decía el doctor Diego Rengifo, es que Colombia le ha apostado a libre comercio. Eso es algo que tenemos que tener claro. Puede ser que Colombia, por circunstancias políticas, por circunstancias económicas, renuncie a ese camino, pero no se ve en un futuro cercano que nosotros vayamos a apartarnos de ese rumbo. Y el libre comercio lo que implica fundamentalmente es competencia. Nosotros ya estamos en un medio en el que todo va a ser competido con los demás países. Se acabaron las protecciones en buena parte de la economía, se acabaron las burbujas que nos dejaban aislados del resto del mundo. Lo que viene hacia adelante y lo que se va a incentivar en los siguientes 10 años es una competencia muy ardua y los empresarios tendrán que prepararse con la muy importante ayuda del gobierno. Si nosotros proyectamos lo que está sucediendo, lo que estamos viendo hoy en día para los próximos 10 años, veremos que es indudable que el gobierno va a tener que implementar ciertas medidas a sectores sensibles y sectores desprotegidos como la agricultura. Eso es una constante en el mundo y el gobierno va a tener que abordarlo como le ha tocado abordar este año con el paro agrícola y va a tener que institucionalizar ciertos subsidios y ciertas ayudas en agricultura. Eso no me cabe la menor duda. Pero fuera de eso, tendrá que hacer un esfuerzo para que las empresas colombianas participen y compitan en igualdad de condiciones o en las mejores condiciones con el resto del mundo. Y como decía el doctor Diego Rengifo, la infraestructura es un elemento imprescindible, esencial, que el gobierno tiene que abordar porque es lo que nos tiene más rezagados en el plano de la competencia. Dentro de 10 años empezarán a vencerse las primeras declaratorias de zonas francas en Colombia y en 10 años estoy seguro que tendremos un debate tan álgido como el de ahora o más sobre la permanencia de las zonas francas. Yo creo que ese debate debería inclinarse en favor de la existencia de las zonas francas porque el mundo ha dado ese debate y las zonas francas han permanecido en el mundo. En estos días se inaugura en Shanghái, China, una zona franca, que no debería ser una noticia muy impactante porque en China hay muchas zonas francas, sino lo importante es que esta zona franca es un nuevo laboratorio de China para ver hacia dónde va a diseñar su política comercial y económica en la siguiente década. Es una zona franca en la que no solamente se van a reducir los aranceles, sino en la que se va a innovar sobre el tema de liberalización del sector financiero e incluso liberalización de los controles de Internet. Y para mí ese es el tema con las zonas francas. Las zonas francas aquí se han visto como un hueco fiscal, ese no es el punto. Las zonas francas son esencialmente un laboratorio para que el Estado vea cómo podría funcionar la economía en otro entorno. Las zonas francas tienen una gran ventaja y es que son un entorno más amigable para las empresas. Y aquí, como bien lo decía el doctor Rengifo, no vamos
a competir solamente con precios. Yo me atrevo a pensar que en 10 años la industria colombiana no va a estar compitiendo con precios, va a estar compitiendo con innovación y va a estar compitiendo con tecnología, y lo que se necesita es enfocar las zonas francas para que sean semilleros de tecnología e innovación en Colombia. En cuanto a los tratados de libre comercio, sin duda eso marca y marcará la economía colombiana en los siguientes años. Yo quisiera destacar unos puntos que tal vez no se ven a menudo, y es que los tratados de libre comercio generan una gran complejidad en el estudio de la normatividad, porque cada tratado es un estatuto, y cada tratado además arrastra una legislación que lo desarrolla y que lo complementa. Pero adicionalmente los tratados, no solamente los de libre comercio, sino en general los tratados internacionales, condicionan la legislación colombiana. Una de las razones por las cuales el Estatuto Aduanero va a ser cambiado en Colombia, y una de las razones por las cuales la terminología va a cambiar, es porque nosotros necesitamos adecuarnos al entorno mundial. Y en ese tema yo quisiera destacar que este año está cambiando la legislación de una manera que va a tener profundas implicaciones en los próximos 10 años. Este año tuvimos un hito que no se había dado en 40 años, y es el cambio de la Ley Marco de Aduanas. Tenemos una nueva Ley Marco de Aduanas con énfasis en los principios, con énfasis en las garantías para importadores y exportadores, y con énfasis en la facilitación del comercio. Esa es una ley que va a durar por lo menos 10 años. Si la anterior duró 40 años, esta yo creo que va a durar por lo menos 10 años. Y va a marcar una filosofía en el sector aduanero colombiano. El Estatuto Aduanero va a nacer a finales de este año, principios del próximo, con una vocación también de permanencia. Tenemos actualmente el decreto 2685 de 1999, que ha durado ya 14 años, y esperamos que el nuevo Estatuto Aduanero tenga la misma vocación de estabilidad. Ese Estatuto Aduanero nos va a generar un gran reto para el Estado colombiano, y es el de combatir el verdadero contrabando, castigar las verdaderas infracciones, no infracciones simplemente formales, no castigar errores de mecanografía, sino castigar el verdadero contrabando. Y eso va a estar aunado a una ley que cursa en el Congreso para combatir el contrabando. Y esa es una ley que a mí me da la impresión de que no, ese es un proyecto, que me da la impresión de que no se conoce lo suficiente. Yo anticipo que va a ser aprobado. Y eso va a generar un gran cambio en la situación jurídica del contrabando y del modo como es tratado el contrabando. Tiene un catálogo de penas accesorias muy fuertes. Por ejemplo, inhabilidad para ejercer la profesión, el oficio para los administradores de las compañías, la figura del abuso del ejercicio de las profesiones u oficios, publicidad de estas inhabilidades, aumento de penas, nuevos delitos, y sobre todo que se va a tomar al contrabando como delito fuente de delitos más graves como el lavado de activos o la corrupción. Y al mismo tiempo se le va a dar al Estado, y particularmente a la DIAN, mayores facultades y mayores poderes para combatir el contrabando. Esa es una ley que va a ser muy importante y que va a condicionar la actividad económica colombiana. Y eso me lleva al siguiente punto, y es: las empresas colombianas hasta el momento están midiendo su riesgo en el comercio exterior, no tanto como en función de la importancia del comercio exterior o del cumplimiento de la ley, sino en función de la actividad del Estado para castigar las infracciones. Eso yo creo que va a cambiar, porque el riesgo se va a incrementar tanto por todas estas medidas, que una adecuada gestión de riesgo en las empresas va a colocar en una posición absolutamente preponderante el comercio exterior y el cumplimiento de la ley en el comercio exterior.
va a llegar el momento muy pronto en que exponerse a un riesgo de ser catalogado como contrabandista o como infractor de la legislación de comercio exterior va a ser tan grave que las empresas van a tener que reorientar su gestión de riesgo en función del comercio exterior. Aunado con eso, el gobierno está impulsando una figura que es mundial, que es la del operador económico autorizado, y que busca que haya una alianza entre el sector privado y el sector público. Esa alianza va a tener muchos beneficios para el sector privado y también para el sector público, pero se necesita confianza. Esa confianza es la que se va a construir en los próximos 10 años. De tal manera que esperamos que en los próximos 10 años podamos diferenciar claramente los sectores de la economía informales que además están violando la ley, de los sectores de la economía formales que están buscando el cumplimiento de la ley. Y de esa manera podamos ver una función del Estado más dirigida al control y a la represión del verdadero contrabando y más dirigida a estimular las industrias formales que crean empleo y que además cumplen la ley. En este camino, todos los empresarios tienen que estar conscientes de que nadie va a ser ajeno al comercio exterior. Aunque no sean exportadores fuertes, siempre van a tener la posibilidad de importar y siempre van a tener la posibilidad de acceder a mercados externos. El comercio exterior colombiano va a ser sin duda la gran locomotora de la economía colombiana y sin duda va a ser el gran condicionante de todas las decisiones económicas en Colombia. Por eso los empresarios tienen que empezar a conocer todas las complejidades del comercio exterior, y una cosa que comentábamos antes de la reunión es que el comercio exterior tiene que dejar de ser un tema de mandos medios para volverse un tema principal a nivel directivo de cada empresa, porque va a ser sumamente importante. Estamos empezando los próximos 10 años, el sector privado tiene que empezar a prepararse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Luego de esta interesante intervención que nos mostró los cambios normativos que van a condicionar la actividad económica de Colombia durante los próximos años, seguimos con la doctora Ingrid Díaz, abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Dirigió el área de Comercio Exterior y Cambios Internacionales de la firma Vigat y Urrutia. Fue abogada asociada de la firma Araujo y Rodríguez, abogada en la firma Araujo y Barra, asistente de la gerencia de la Zona Franca de Bogotá. Colaboró en la elaboración del Código de Aduanas de 1992, monitora del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, del Instituto Colombiano Económico y Social, ICESI, y de la Universidad Javeriana en temas aduaneros y de comercio exterior. Miembro del Consejo Directivo del Instituto de Derecho Aduanero, ICDA, y del Comité Jurídico de FITAC, la Federación Colombiana de Agentes de Carga, y actualmente es socia y fundadora de la firma Díaz Rincón Abogados. Bienvenida, doctora. Gracias. En primer lugar, me quiero unir a las felicitaciones de mis colegas a Legiscomex por su importante contribución en la difusión de los temas más importantes del comercio exterior del país. Una de las ventajas de ser la última conferencista es que uno se nutre de lo que dicen los demás conferencistas para organizar su conferencia. Y yo quiero destacar 5 temas importantes que mencionaron el doctor Diego y el doctor Juan Manuel Camargo, tanto fuera de cámaras como durante sus intervenciones. El primer tema es que el tema de comercio exterior dejará de ser un tema residual en las compañías para convertirse en un tema importante de gestión, de demostración de gestión de los gerentes y administradores de las empresas. Un segundo tema es el fortalecimiento de la institucionalidad que mencionaba el doctor Diego Rengifo. El tema de la competitividad del país en infraestructura y en educación.
la innovación que se requiere por parte del empresariado colombiano para entrar a competir en los mercados internacionales y la nueva forma de medición de las gestiones del riesgo. Y todo esto tiene que ver con la esencia de lo que va a ser mi conferencia, y es la capacitación del personal humano. La competitividad del país no solamente lo medimos por las carreteras que tengamos, ni por los puertos, ni por las administraciones de aduana de un país. Se mide por su capital humano, por las competencias profesionales y personales de las personas que intervienen en el proceso de comercio exterior de un país. Claramente, la educación resulta ser la raíz fundamental para que un país sea competitivo a nivel internacional. Y este es el gran reto de la academia de hoy. Hay que destecnificar el comercio exterior. Hay que destecnificar los agentes intervinientes del comercio exterior. Hay que darle la importancia al comercio exterior desde el punto de vista profesional, con un alto contenido de ética, porque tal como lo mencionaron los dos conferencistas que me precedieron, lo importante va a ser el cumplimiento de la ley. No hacer más de lo que la ley me pida, pero no hacer menos de lo que la ley me exige. Y solamente quienes conozcan la ley y tengan un sentido profundo del cumplimiento de la ley van a ser las empresas que no solamente van a ir de la mano con el Estado en mejorar la competencia del país, sino que además van a ser las empresas que realmente van a generar un valor agregado en el comercio internacional. Y la competencia no solamente tiene que ver con la ciencia del derecho, tiene que ver con las demás ramas del derecho. Claramente, los contadores, los administradores de empresas tienen que cambiar la perspectiva de sus carreras y mirar hacia un país globalizado, hacia un mundo globalizado. Las NIF es una clara manifestación de eso. Nosotros tenemos que romper las taras mentales si aún existen y darnos cuenta de que afuera, cruzando el Atlántico y el Pacífico, hay otros países que exigen competencias profesionales de muy alto nivel en diferentes áreas de las ciencias económicas y jurídicas. Los abogados, por su parte, también tendrán que dejar de ver el comercio exterior como un tema técnico y convertirlo en lo que realmente es, un tema profesional. El análisis del comercio exterior, el análisis de un tratado internacional, el análisis de una ley en materia aduanera, más que un análisis de si sirve o no sirve únicamente para el ingreso y salida de mercancías, tiene que ver con aspectos constitucionales, derechos humanos, protección al medio ambiente, normas internacionales de derecho internacional público y de derecho internacional privado. Y creo que la academia está en la obligación de preparar desde hoy a las nuevas generaciones para ese reto que viene a asumir nuestro país en los próximos 10 años. En consecuencia, la perspectiva de nuestro país empieza desde la raíz. Nada sacamos con tener estupendas carreteras, puertos absolutamente buenos, si nuestro personal humano no está capacitado. Si un gerente de mercadeo no ve más allá de los países fronterizos nuestros. Si un gerente no es capaz de analizar un tratado internacional no solamente como una óptica de oportunidad de negocio, sino también como una óptica de mejoramiento de las condiciones legales de su compañía. Es necesario para la academia, para los que dictamos en la academia, empezar a hacer ese trabajo con nuestras nuevas generaciones. Y los que ya no somos tan nueva generación, nos toca definitivamente actualizarnos y recuperar, si lo hemos perdido, o mantenerlo si lo tenemos, ese concepto del derecho, de la ciencia de las obligaciones, de los contratos. El comercio exterior no es ajeno al derecho mismo, no es ajeno a lo que se nos fue enseñado en la filosofía, en la introducción al derecho, sino que es consecuencia de, y hemos visto que eso se ha perdido en la academia. Es importante recuperar la ética profesional
el cumplimiento de la ley y hacer de nuestros profesionales personas capaces de asumir los nuevos retos que el comercio exterior está generándole a nuestro país para hacer no solamente un personal competitivo, sino hacer de las empresas donde se elaboran empresas competitivas. Y mucho más si tenemos en cuenta que los tratados de libre comercio prevén apertura de mercados para ciertas profesiones. Eso exige de nuestros profesionales una mayor preparación, no solamente en áreas como la jurídica, donde hemos visto la incursión de compañías extranjeras a nuestro país, firmas de abogados, donde es un reto para el abogado colombiano poder competir con esas firmas, sino también en otras carreras. Y nuestros médicos, nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros contadores deben estar preparados para asumir esa nueva perspectiva de Colombia en la inserción de mercados internacionales. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por esta importante intervención que nos habló de los retos de la academia en el comercio exterior, con un alto contenido de ética, lo que se va a convertir en un gran reto para todos los profesionales en los próximos 10 años. ¿Podemos intervenir o, claro que sí. o tomarnos la palabra? Bueno, sí, claro. Bueno, muchas gracias por las dos intervenciones, de verdad que se han tocado aspectos muy interesantes. Yo quiero tomar de uno y otro los siguientes aspectos. Si uno quiere visionar el país a 10 incluso más años, uno entiende que el mundo está demandando y va a demandar alimentos. Colombia tiene un gran potencial en ese aspecto. Por supuesto que es estructurar el tema de definir una política en materia agrícola. Colombia ha llegado a mercados europeos, a mercados asiáticos y por supuesto a Latinoamérica con alimentos, con hierbas aromáticas y unos productos que resultan ser interesantes para nuestra economía, en donde por supuesto entendemos que hay unas grandes potencialidades. Sin embargo, ahí hay que entender algo, y es que el país tiene que prepararse en el tema de buenas prácticas agrícolas. Indudablemente que nuestros estándares están muy por debajo de lo que demandan los estándares internacionales, y ahí entendemos por supuesto que el sector privado tiene que hacer la tarea, pero que el sector público también tiene que darle la mano para construir buenas prácticas en el sector agrícola y por supuesto acompañar este proceso. Además del tema de alimentos, pues hay dos otros asuntos que el mundo va a seguir demandando, que es el tema de energía. Ahí estamos hablando del tema del petróleo, del carbón, en donde Colombia indudablemente que es un líder a nivel de Latinoamérica. Recordemos que el crecimiento exponencial de nuestras cifras en materia de exportaciones básicamente tiene que ver por el tema minero-energético. El 70% de nuestras cifras, de esos 60.000 millones de dólares, lo hacen precisamente esos dos sectores. Sin embargo, el país tiene que prepararse para entender que ese un minero energético va a comenzar a perder o a ceder terreno, y que por supuesto hay que fortalecer por supuesto el tema de la industria y el tema agrícola, en donde entendemos que el país tiene que dedicarse a ese propósito, y que por supuesto de cara a los tratados de libre comercio es el tema del aprovechamiento de los tratados de libre comercio, e indudablemente que ahí el tema de la competitividad y la productividad juegan un papel fundamental. El otro aspecto al que me quiero referir es que indudablemente el tema de la legislación aduanera es estructural. Nosotros percibimos la legislación desde el punto de vista empresarial como un vehículo, simplemente como un instrumento de facilitación, en donde quiero retomar un poco las palabras de la doctora Ingrid, y es que no queremos que nadie haga menos de lo que por ley le corresponde, pero que tampoco haga más. Y obviamente, digamos que ahí tenemos una reflexión que es bastante importante, es finalmente la legislación no es el instrumento hacia adentro. Finalmente uno tiene que entender que la legislación en aduanas y en materia de comercio exterior tiene que ser un referente para saber cómo están mis competidores y qué instrumento de facilitación definitivamente tienen para desarrollar su economía. Y aquí sin duda alguna tenemos que referirnos un poco a lo que nombraba el doctor Juan Manuel. Las zonas francas es uno de ellos, pero también tenemos que hablar de las comercializadoras, también tenemos que hablar de los sistemas especiales de importación y exportación, etcétera, en donde la verdad hemos creído que no hay una política coherente en el gobierno. Por un lado se promocionan los tratados de libre comercio, pero por otro lado
se le da duro a los instrumentos de promoción y creemos que tiene que haber una política que estimule no solamente los temas de internacionalización, sino que los instrumentos de facilitación acompañen esa dinámica y que por supuesto no puede ser un elemento que califique, digamos, el tema de la eficiencia de la administración, que hace 3 años eran 3.900 comercializadoras y que hoy solamente quedan 240 de ellas. Eso definitivamente no puede ser ningún indicador positivo. Nos parece que si por supuesto hay problemas, hay que atacar no solamente la ilegalidad, la informalidad, la corrupción por supuesto, pero que indudablemente los instrumentos tienen que ser mirados de cara no solamente a lo que necesita el país hacia adentro, repito, sino un poco comparada nuestra economía con otros competidores, y es que no podemos tener menos que las otras economías de la región también tienen. Y por supuesto, por eso desde Analdes hemos insistido en que instrumentos como las zonas francas, los sistemas especiales tienen que ser potencializados y tienen que ser fortalecidos, porque indudablemente que este es el instrumento que hace viable los temas de los aprovechamientos de los tratados de libre comercio. Y por supuesto, uno tiene que entender aquí que desde el punto de vista empresarial existe una gran preocupación, y es que entendemos que las entidades de control, y con ellas me refiero no solamente a la DIAN, sino el papel que juega el ICA, el INVIMA y antinarcóticos, tienen que ser unos aliados de los empresarios, y por supuesto los empresarios también tienen que entender cuál es el papel del control. Y de lo que se trata aquí, por supuesto, es, y déjenme lo pongo y lo enmarco en unas comillas, es construir confianza. Y esa construcción de confianza es un tema que ha sido esquivo y que por supuesto se mira con mucho recelo. El sector público a veces no cree en el sector privado, y por supuesto que a veces el sector privado no cree en el sector público. Y ese no puede ser el rasero ni puede ser la estrategia de los temas de aprovechamiento. La verdad es que hay que estructurar y mirar cómo se recompone ese mecanismo de construcción de confianza. Y bueno, por supuesto nos han propuesto el tema del operador económico autorizado, que nos parece que es una buena estrategia. Sin embargo, esa no puede ser la única. Definitivamente el país tiene que ser mucho más abierto a lo que la economía mundial necesita, pero sobre todo a lo que los empresarios necesitan, para que el comercio exterior sea mucho más sencillo, para que el comercio exterior sea mucho más eficiente, para que seamos mucho más competitivos y por supuesto para generarle mucho más transparencia a las operaciones de comercio exterior. Claro que sí. Doctor. Yo quiero resaltar lo que hablaba Diego respecto de la confianza. Cuando uno es papá, los psicólogos le dicen que la manera como los hijos le generan confianza a los padres es porque los papás le cumplen lo prometido. Entonces, si uno le dice al hijo, te voy a dar esto, entonces si uno se lo da, entonces el hijo confía en que uno tiene palabra y que es un buen padre. Eso mismo pasa en las relaciones Estado-particular. Es apenas entendible que la red de confianza esté rota cuando se prometen cosas que no se cumplen, cuando salen figuras que después son cambiadas, disminuidas, y falta la seguridad jurídica. Y creo que ese ha sido un tema del que hemos venido escuchando en los últimos últimos 10 años, y de los cuales vamos a hablar en los próximos 10 años, y es la falta de seguridad jurídica. Es claro que el sector privado no crea en el sector público, porque el sector público tampoco le da la seguridad jurídica de que el marco normativo sobre el cual él arranca un proceso de inversión, él arranca un proceso de buenas prácticas, él arranca un proceso de calificación, al cabo de 1, 2 o 3 años empieza a ser modificado y cambiado. Entonces, la confianza empieza por cumplir lo prometido. Si nos están diciendo que hay un operador económico autorizado, que se busca un proceso de reconocimiento mutuo, que a través del operador económico autorizado las empresas van a tener unos beneficios, lo mínimo que el administrado espera es que esos beneficios y esas condiciones de acceso se mantengan en el tiempo y no que se cambien al año y medio o a los 2 años, dependiendo de las necesidades. Entendemos que el comercio exterior es dinámico, pero también entendemos que la filosofía base del comercio exterior es la misma, y es que si yo quiero promover un tema,
debo ajustar la legislación a que las personas que tienen buenas prácticas, los empresarios que tienen buena competitividad, los empresarios que manejan altos estándares de ética y profesionalismo en sus desarrollos productivos y en el manejo de sus empresas, mantengan esas mismas condiciones en el paso del tiempo. Entonces creo que la confianza empieza por la seguridad jurídica y ahí retoma importancia el cambio del estatuto aduanero. Yo prefiero en ese tema darle la palabra a Juan Manuel, pero realmente espero que no ocurra como que en el 2685, que a menos de los 6 meses o al año tal vez de haber sido despedida el 2685 salieron los primeros decretos modificatorios de la legislación. Bueno, gracias. Yo voy a retomar algunas palabras de lo que han dicho. Una aspiración del sector privado ha sido la simplificación y ha sido la estabilidad, la seguridad jurídica. Pero uno tiene que ser consciente de que este es un mundo moderno y el mundo moderno es complejo. Yo no diría que la simplificación hoy en día en el mundo moderno implica una simplificación como la entendíamos hace 20 o 30 años. Y es algo, digamos, sopesando lo que ustedes han dicho, el empresario colombiano tiene que asumir que el comercio exterior, por todas las regulaciones internacionales, que no son solo las domésticas, sino también los tratados y los TLCs y unos cuerpos normativos muy complejos, el comercio exterior está fuertemente regulado, y regulado de una manera que se necesitan varios años para dominar el comercio exterior, dominarlo hasta cierto punto. Y si una empresa quiere ser importadora o exportadora, y sobre todo si quiere ser un gran importador, un gran exportador, o contrata expertos o se vuelve experta. Pero aunque contrate expertos, los importadores y los exportadores necesitan desarrollar un conocimiento y una habilidad propia, porque si no pueden caer en graves errores. Así que la simplificación en el mundo moderno no es que no haya que hacer nada, sino que hay que conocer el tema, y lo que uno esperaría es que la norma se mantenga y sobre todo la interpretación de la norma. En esta redacción del nuevo estatuto aduanero lo que hemos visto es una gran desconfianza del sector privado hacia el sector público, y curiosamente no es tanto por la norma, sino por los temores del sector privado de cómo puede ser aplicada la norma. Es curioso que artículos que uno podría aceptar en cualquier otro país del mundo, en Colombia despiertan unos temores terribles que no son infundados, son muy fundados en la experiencia, porque uno ha visto que artículos aparentemente inanes han sido interpretados y aplicados de unas formas que uno a veces califica de perversas. Entonces, evidentemente hay un problema de confianza. El gran reto del gobierno es que su estatuto sea aplicado y sea interpretado de una manera razonable. Y eso es lo que necesitamos en Colombia, encontrar una razonabilidad de la norma. Porque los colombianos, digo yo, somos muy obedientes. Nosotros estamos dispuestos a obedecer las leyes, pero todo ser humano necesita que la ley tenga algún grado de razonabilidad, porque si uno la ve irrazonable, si uno ve que la norma no conduce a nada, o que persigue unas cosas que no debe perseguir, el ser humano, eso no es porque uno sea colombiano o no, sino el ser humano duda entonces de la ley y empieza a descuidar su aplicación. Así que nosotros necesitamos ver de la autoridad un cambio de actitud en el sentido de no perseguir cosas como las que ha venido persiguiendo hasta el momento, que son realmente poco trascendentes, al tiempo que tiene un discurso muy real de los grandes problemas que sí afectan a Colombia en materia de comercio exterior, que son el contrabando y el lavado de activos. Lo que esperaría ver el sector privado es un
un fuerte ataque al contrabando, un fuerte ataque al lavado de activos, pero preservando el comercio honesto y el comercio honrado, porque solamente de esa manera se logra el efecto económico del libre comercio, y es que el libre comercio debe transcurrir por caminos seguros y por caminos estables. Si no es así, entonces se crea una traba artificial en Colombia que hace perder competitividad al país. Yo quisiera retomar una cifra que mencioné y que creo que es importante. Yo citaba que en Colombia hay 9.700 exportadores y que 9.200 de ellas son pymes, empresas que no superan los $300.000 de exportación al año. Y ese es un gerente que sabe de comprar y sabe de vender, y de pronto ha hecho un viaje al exterior y ya ha hecho su gran proyecto de vida, que es exportar. Y ese señor, sin duda alguna, de pronto también sabe de administrar el personal y del tema financiero, pero además toca incorporarle el que sepa de los temas de comercio exterior. Luego ese gerente es un tipo multiusos, mejor dicho. Creo que la práctica nos lleva a una situación bastante compleja, y es que la mayoría de nuestras empresas que están incursionando en los temas del comercio exterior no tienen la experiencia, como lo dice Juan Manuel, de un tema tan particular. Y ahí es donde definitivamente nosotros hemos creído que el Estado debiera generar una metodología mucho más simple para acompañar al empresario. A nosotros no nos preocupan las empresas grandes, que tengan sus departamentos de comercio exterior, que tengan sus asesores y por supuesto todo un pool de gente para que les ayude. Realmente la preocupación nuestra del sector privado son por esas pequeñas empresas que tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder llegar a su proceso de internacionalización. Ahora bien, flaco favor le han hecho los conceptos de la DIAN al tema del entendimiento de la normatividad. Definitivamente el concepto que uno quiere tener es un tema de un desarrollo empresarial, de un concepto que le permita a la gente saber hacia dónde debe ir. Pero la verdad es que uno analiza los conceptos de la DIAN y la verdad es que tiene una concepción fiscalista y de recaudo. La verdad es que los conceptos no se leen, toca interpretarlos. Y entonces ese sí no puede ser el juego transparente para el empresario. Nosotros hemos entendido entonces que es a ese tipo de sector a los que toca ayudar. Ahora bien, ¿a dónde nos lleva este análisis simple? Y es, tiene que la legislación distinguir entre qué es un error y qué es un fraude. Sin duda alguna, ese empresario en algunos casos hace un trámite, cree que lo está haciendo de la mejor manera, cree que efectivamente lo hizo bien. Para él, cuando se equivoca es un error, pero cuando va a quien lo investiga y lo sanciona, le da la calificación de fraude. Y déjenme doy una cifra cualquiera. El año pasado, cifras dadas por la DIAN nos mencionan que el 76.4% de las aprehensiones del país son por descripciones mínimas. Es decir, el gobierno, a través de la DIAN, calificó como contrabando situaciones que el empresario ha calificado como error. Y uno dice, esa situación no se compadece de tener un instrumento que facilite y promocione el comercio exterior. La verdad es que tiene que haber un equilibrio para que la DIAN pueda identificar quienes definitivamente cometen un error y quienes definitivamente están haciendo menos de lo que por ley le corresponde. Y la verdad es que se lo consultamos a la DIAN. Dígame quiénes de estos definitivamente hacen contrabando y quiénes definitivamente cometieron un error. Pero usted no puede darle la misma calificación a unos y otros porque usted no puede distinguir, en últimas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sin duda alguna, insisto, todo el peso de la ley para quien hace menos de lo que por ley le corresponde. Pero uno no puede calificar de contrabandista a quien definitivamente por falta de claridad de saber cómo se hace un trámite de comercio exterior, es eso lo que le sucede. Y creo que hay un debate grande por dar, y creo que definitivamente el Estatuto Aduanero, si es de eso lo que estamos hablando, tiene que hacer un gran esfuerzo por distinguir a quién definitivamente es el que está investigando y cuál es el tipo de sanción que tiene que aplicar. Y me parece que el Estatuto aún tiene que hacer una gran precisión en ese aspecto. Insisto, no le podemos dar la calificación a uno y otro de la misma manera. Creo que ese es un esfuerzo que tiene que hacer la entidad por distinguirlo. Bueno, les comento que en las redes nos están siguiendo. Nuestro hashtag es numeral expectativas comercio colombiano. Tenemos una pregunta en este momento y la pregunta es la siguiente:
Si en este momento existen marchas por el inicio de los tratados de libre comercio, ¿cómo ven el tema en 10 años cuando todos los productos ingresen con cero arancel o preferencias arancelarias? Por supuesto que me toca a mí, me imagino. Yo los veo a todos callados. No, mire, uno tiene que entender que los tratados de libre comercio es un marco de oportunidades. Y que ese marco de oportunidades es un tema que juega en doble vía. Uno no puede satanizar tampoco el tema de las importaciones. Me parece que uno de lo que tiene que hablar es un tema de competitividad y de productividad. Y que definitivamente los tratados de libre comercio siempre son un marco que dan seguridad para los temas de las negociaciones. Uno tiene que entender, por supuesto, que el gran trabajo en el que se tiene que centrar el país y por supuesto el gobierno es mirar cómo se aprovechan los tratados de libre comercio, y que esa es una tarea que le corresponde, por supuesto, no solamente al sector privado, no solamente al sector público, el sector privado también le toca hacer su tarea, y por supuesto que uno tiene que trabajar en ese propósito y hacer que definitivamente las empresas entiendan que no estamos aislados, que definitivamente el tema de la globalización, el tema de la internacionalización nos pone a jugar y a competir con muchos actores dentro del contexto mundial, y que por supuesto Colombia no puede aislarse para entender que su competitividad solamente depende de la persona del barrio o del país. Uno tiene que entender que la realidad de Colombia es distinta, que la realidad de Colombia cambió desde el año 91 y que las condiciones y los jugadores son distintos y que hay que prepararnos para ese nuevo escenario. Yo ahí quiero hacer una mención, tal vez es algo políticamente inapropiado, pero realmente yo alguna vez escuché en un programa de televisión, un foro, hablando de la tragedia que había sido que el TLC con Estados Unidos hubiera durado 8 años para entrar en vigencia. Y uno de los conferencistas dijo una frase que me pareció perfecta, y dijo, uno tiene dos maneras de ver eso, como una tragedia o como una oportunidad. Colombia la vio como una tragedia y no hizo nada en 8 años para prepararse para enfrentar el TLC con Estados Unidos. Si lo hubiera visto como una oportunidad, ¿cierto? Dijo, podría haber dicho, tengo 8 años para el empresariado mejorar sus prácticas productivas y buscar el mercado de Estados Unidos como una oportunidad de negocios. Y el gobierno para mejorar la infraestructura física del país para hacernos competitivos. Pero ni los unos ni los otros. Entonces, en 10 años vamos a estar diciendo, muy seguramente van a seguir habiendo paros, porque la carretera sigue derrumbada, si Colombia hoy no toma la decisión de realmente asumir que ya es irreversible estar en el mundo globalizado. Nosotros no podemos cerrar ya nuestras fronteras. Y claramente, si el empresariado hoy no se proyecta a 10 o 15 años, en 15 años vamos a seguir viendo al mismo empresariado quejándose de que se está quebrando por los tratados de libre comercio y al gobierno diciendo que no hay carreteras para la infraestructura. Es decir, es una actitud frente a los tratados de libre comercio, como le decía Diego, o lo vemos como una gran tragedia o los vemos como una oportunidad de competencia, y ese es el reto, cambiar el chip mental. Perfecto. Le recordamos que nuestro hashtag es numeral expectativas comercio colombiano. Tenemos otra pregunta, yo imagino que también es para el doctor Diego Rengifo, y es ¿cómo la DIAN podría diferenciar un error humano y el contrabando real? Ok, mire, yo creo que el tema se puede centrar en lo siguiente. Digamos que hay un debate que no es nuevo, ha sido de muchos años, y es un poco el tema de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva consiste en que no importa qué pasó, lo que se busca es que alguien haya incumplido una norma. Y un poco lo que nosotros hemos visto es, hay que mirar la integralidad de la operación, hay que mirar el contexto, hay que mirar qué es lo que antecede esa operación. Uno no puede tratar de contrabando un error con cuando una persona ya ha hecho un contrato o ha hecho un giro y tiene de por medio una trazabilidad con ese cliente, y no esa es la calificación de lo que se trata. Luego lo que uno dice es, ese tipo de errores debiera tener un tratamiento distinto a cuando es contrabando. Y obviamente de lo que se trata es que haya imparcialidad en la investigación, objetividad en los análisis, pero por sobre todo es que, como lo hemos dicho, que nadie haga menos de lo que por ley le corresponde, pero que tampoco haga más.
Y obviamente uno tiene que entender aquí, si la DIAN es la que investiga y es la que sanciona, tiene que coger esos principios, que por supuesto están consagrados en la Ley Marco de Aduanas, y aplicarlos. Eso no puede ser letra muerta. Uno tiene que entender que los principios están para ser utilizados, y que los principios le permiten a la DIAN analizar el contexto de la operación para que en últimas determine si efectivamente es un error de lo que se trata, o si definitivamente es un fraude. Y contra el fraude, insisto, todo el rigor de la ley. Definitivamente no se quiere competencia desleal. De eso es de lo que se trata, y un poco creo que ese es el ejercicio que tienen que hacer quienes investigan y sancionan en materia de aduanas. Ok, hay dos comentarios que tenemos en este momento. El primero es de Sandra Osorio, y dice que qué pasa con aquellas normas que son modificadas equivocadamente y pues que realmente generan algunos efectos en el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que hace la DIAN respecto a estos cambios? Pero se refiere a un... Se refiere exactamente al decreto 322 para importaciones de productos para cuerpos de bomberos, que fue modificado equivocadamente. Ustedes saben el tema de los cuerpos de bomberos Seguramente es un ejemplo, pero supongo que están hablando como de seguridad jurídica, ¿no? De seguridad jurídica, sí. Sí, es lo más claro, es lo que estaba mencionando ahorita nuestros conferencistas, que Colombia en los próximos 10 años tiene que ir acompañado de una estabilidad jurídica y adicionalmente de que la norma se mantenga y que su interpretación sea razonable. Es realmente de lo que esto estamos hablando y lo que también se le está haciendo un llamado al gobierno. Tenemos otro comentario de Andrés, es para la doctora Ingrid Díaz. Él dice que además de la ética, ¿cuáles son los otros factores fundamentales que debe tener en cuenta la academia para estos nuevos retos? Que un ejemplo de ello es los idiomas. Muy bien. Entonces, ¿qué otros retos debe tener? Yo creo que la academia tiene que, además de la ética, los idiomas, un alto contenido de conocimiento en sistemas e informática. Nosotros yo he tenido la bendición de poder ver la transición de la generación papel a la generación informática, pero claramente nosotros estamos lejos de ser unos buenos buscadores en la red. Incluso nuestros jóvenes son bastante, perdónenme la expresión, retrasados en temas de informática, sin perder de vista que obviamente no es el único mecanismo de investigación, y yo creo que la academia tiene un gran reto, y es enseñarle a la gente a investigar, a profundizar, a no quedarse en el estatuto aduanero, a no quedarse en el estatuto tributario, sino a profundizar y a investigar y a hacer análisis jurídicos profundos, o análisis contables profundos, o análisis financieros profundos, y no quedarse en la superficialidad. Yo creo que eso es lo más importante y es el reto de la academia, a formar investigadores. Sí, de acuerdo. Les comento que en este foro virtual intervinieron 70 personas, 3 países, Estados Unidos, Colombia, Argentina, 6 ciudades en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Montería, Pereira y Cartago. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor Diego Rengifo, doctora Ingrid Díaz, doctor Juan Manuel Camargo. Es para nosotros muy importante conocer qué va a pasar en los próximos 10 años, o tener un abrebocas sobre la normatividad que se está tramitando en estos momentos, y pues sobre los retos que tiene la academia y sobre el panorama económico que nos ha dado el doctor Diego Rengifo para estos próximos 10 años. Gracias a todos ustedes, los que nos siguieron en la red, a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes. Los invitamos a seguir consultando nuestro portal www.legiscomex.com. Van a encontrar información relacionada con comercio exterior, bases de datos donde encuentran importadores, exportadores, pueden analizar su competencia, y también diferentes estudios de mercado y actualidad en comercio exterior. Muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias. Muchas gracias.